Muy buenas a todos, los saludos amigos Loriberto. Vamos a grabar acá con el buen Bang. Hola Bang. Buenas, buenas a todos. Bueno, vamos a reaccionar sobre, ya que está de moda este tema de One Piece Live Action, Sí, vamos a ver el One Piece sobre original. el Sí, o original sea, y vamos a reaccionar a una reseña que hizo Dumentio hace ya que es bastante tiempo. bastante, es bastante infame, ¿eh? Es bastante infame entre los Dura gente que... para lo curioso es que esta reseña dura como casi 20 minutos y es igual, y no porque dure más es mejor, ¿no? O sea, porque hay gente que No, ya, dice, ya. Yo creo que no va, no, eso no es buena señal precisamente, pero ignoramos eso. Hay una razón, yo creo que por qué dure tanto. Le han la... pagado como Ujú. $100, más, ciento y Sí, pico dólares. la cuestión acá es que la haga larga o la haga corta, como tú eres malo, pues. O sea, es Sí, así. no, o sea, no, si esta puta va por el dinero, Esa evidentemente es el que le pague una... más es el que va a tener, entre comillas, más interés, no sé, es para hacer No, que por lo eso, que has gastado sirva para algo. claro, o sea, ese es el punto también, ¿no? Cuando que te paguen más, perdón, que dure más, no implica que sea mejor, ¿eh? Porque a veces dicen, ay, es que las reseñas de Dune son malas porque son cortas. No, las reseñas largas también son malas, o sea, Sí, sí, esta va a ser la prueba de ellos y lo vamos a ver. porque me acuerdo un videito también que se pone a hablar sobre arte y una hora hablando estupideces, o sea, y yo que soy profesional en arte, le digo, oye, este tipo no tiene idea de lo que está hablando. No, cuando criticaba Y, el co- arte y abstracto, comerme, y comerme una hora de un tipo completamente ignorante, o sea, como que, no, oye, o que por ejemplo decía, no, es que odio el arte moderno, o como quisiera vivir en la edad de los castillos y todo ese en plan, tío, ¿sabes? Que la gente a lo sumo duraba como los 30 años. sí, no vivía mucho. No vivía La mucho, edad así que media, sí. sí, y que los indigentes tenían incluso menos derechos civiles que ahora, así que el chiste se cuenta solo. Bueno, vamos a darle a este video. Sí, vamos a ver. Qué buen opening. Wow, me encanta porque la mayor producción que estamos viendo es que ha puesto textos en Arial, en blanquito, en chiquitito en medio. O sea, Ujú. $100. Creo que la persona que de hecho va a aparecer aquí, esto, Gustavo Herrera, no es por desilusionarte, pero creo que has malgastado esos $100. Yo creo que yo les habría ahorrado para mejor pillarme un buen PC, para quizás pillarme una buena consola, para pillarme, yo qué sé, alguna Ujú. serie buena, o incluso haberme pillado DVDs de One Piece antes que ver esta mierda, sinceramente. Es más, Sí. Y sale es más ganando. rentable, Y es sale más ganando. rentable a la Sí. larga. Sale Pero bueno, ganando y bueno, dale. no vamos a juzgar al pobre Gustavo por su ignorancia e ingenuidad. One Piece es estúpidamente largo, pero no se quedarán satisfechos con que solo diga eso, ¿verdad? No, por eso tuviste que responder a la gente que te daba 1000 razones de por qué no es malo que One Piece estuviera largo. Y tú, Ajá. como una nena, tuviste que hacer respuestas estúpidas y tergiversando lo que decían los demás, porque por supuesto no vas a Exacto. meter mi traje. Sí, lo curioso es que cuando lo jodían al Don con esa, me acuerdo de One Punch Man también, el Sí. tipo, siempre se quería quitar la arena de... No, y retorcía siempre el punto, me acuerdo. No, es Sí, que ajá, no puedes decir que One Punch Man es una sátira porque no es la misma sátira que Kill la Kill. ¿Y eso cuál es el punto? Hay muchos tipos de sátira. claro, Ok, Watchmen no es una sátira. como si hubiera un solo tipo de sátira. O sea. Sí, es en plan, tío, ¿acaso no existe Watchmen que también es una sátira, pero más Ujú. seria? O sea pero Claro, bueno, y lógica. no, claro, y hay sátiras que tienden a hacer crítica social, tienden a ser Sí, ¿no? sí, exacto. O No sea, todas no. las sátiras tienen que ser graciosas ni cómicas, o sea, no. Pero bueno, vamos a Pero ver qué bueno, tontería. Vamos a ver, porque East Blue sí que tiene puntos para criticar, pero vamos a ver si él sabe decirlas. a ver, dale. No creo. La verdad es que One Piece es uno de los anime y manga más populares y largos de la historia. Mi primer Redundancia. contacto con la serie comenzó con 4Kids, con esa versión en donde Sanji es adicto a las paletas. La cosa es, Pasadísimo. Y aparte, ¿esto a quién le importa, tú?
Realmente a nadie le Bueno, importa. ese es una característica de la censura, pero eso es irrelevante, o sea, no Sí, importa. no, y aparte que lo de las pretas yo creo que es lo menos molesto, lo peor fue que Sí, prácticamente jodieron a Arabasta y jodieron muy buenos momentos en general ajá. de la serie. Y escuchar a Zoro decir, wow, está más caliente que un tamal, pues como que ya entendemos por qué no funcionó en Latinoamérica. Sí. Que Bueno, One Piece tuvo una pésima suerte en Occidente, mientras que tuvo un éxito arrollador en Japón. La mayoría de personas No necesariamente, en Europa sí que tuvo éxito, pero lo que pasó es que luego se cambió a otras cadenas y esas cadenas lo transmitían a cualquier hora para que no tuviera éxito y pasó lo sí, que pasó. eso jode mucho. Por ejemplo, había muchas series buenas, me acuerdo, Sí, mucho antes de One Piece, que eran sí, muy las buenas, más pero les sí, cambiaban el horario, les ponían un horario horrible. sí. Me acuerdo de una serie que literalmente tenías que levantar a las 5 de la madrugada para verla porque no la pasaban a otra hora. Mm. Y si tú no eres de las Eh, personas que les gustaba amanecerse o levantarse temprano, te la perdías. Sí, sí. Tenían un horario extraño y de alguna forma lo transmitían completo, eso es lo más curioso. Sí, no, y también había la posibilidad de que la podías ver pirata por internet, o sea, no Mm. necesariamente tenías que verla por televisión obligatoriamente, podías verla por internet, o sea, Sí, igual que o con los Naruto DVDs y sacaban, que Bleach, o sea, sí. O con los DVDs que sacaban también en sí, con esa los DVDs época. que sacaban también la podías ver, o sea, no hay que obligatoriamente la tenías que ver por televisión, no. No, no. Pero bueno, también es cierto que los DVDs eran más para los más fans y Ujú. no muchos sitios los vendían, lastimosamente. Pero bueno, sigamos. mayoría de personas de Europa y el continente americano hablábamos de los tres grandes del shonen, Naruto, Bleach y One Piece. Pero la cosa es que en Japón Bleach no lo pondría. O sea, sí, fue increíblemente influyente, pero yo pondría Dragon Ball, sinceramente. Pero bueno, detalles. Bueno, en ese Es- tiempo es- quizás, ¿no? sí, bueno, en ese tiempo no lo sé, quizás, pero no sé. Ya sabes cómo pasó lo que pasó con Bleach y, bueno, Ujú. Dumentio haciéndose el que sabe, pero no sabe. no había tal cosa como los tres grandes del shonen. Las ventas y popularidad de One Piece eclipsan por completo a Bleach y a Naruto. Naruto podrá ser más conocido en Occidente, pero en Japón ese no es el caso. Por este motivo, cuando veía la versión japonesa y sin censura ya por épocas de cuando tenía mi propia conexión de internet, la serie había avanzado a tal punto que me cuestioné si valía la pena seguir. Después de todo, podría usar ese mismo tiempo para ver One Piece, para ver también cientos de anime diferentes. Y así fue. ¿Y qué tiene de malo que alguien quiera darle todo ese tiempo a un anime? Si le gusta mucho. Claro, O sea, no, realmente y eso qué carajo tiene que ver, o sea, con que era ¿qué popular en importa? Japón y acá. ¿Qué tiene No, que es muy ver? Capitán Obvio. No, es muy Capitán Obvio. Aparte, la popularidad no, no va relacionada a la duración. Sí, Perfectamente, One Piece exacto. podía. Si One Piece hubiera durado 5 años, como dijo originalmente Oda, igualmente yo creo que One Piece seguiría a día de hoy teniendo material con el este live action. O sea, Sí, o sea, es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? nada, nada, pero bueno, es decir, este tipo. Y aparte que eso de que no, es que podría haber otros animes. Eso es algo subjetivo y que no aporta nada. O sea, Sí, no, y ese es su caso de él, o sea, ¿qué tiene exacto, que ver eso con que sea bueno o malo nada. o nada? O sea, ya, bueno, Llevamos un minuto y creo que a Gustavo lo están estafando, ¿eh? sí. Ahora he visto cientos de anime, y no es hasta ahora que me puedo dar el lujo de perder el tiempo viendo One Piece. Así que ¡Wow! El lujo, cuidado. ¡Oh, señor importante! Señor súper ocupado, Ah, está demasiado ocupado organizando servers de mierda con con CP y muchas otras estaba demasiado cochinadas. ocupado discutiendo con gente random en Twitter y haciendo Exacto. caricaturizaciones. O sea, no me jodas, tú eres un vago, huevo. Tenías tiempo para Sí, verlo. O es un sea, puto mantenido, no sé de qué mierda se está no, quejando. mira, yo hacía mi tesis, me acuerdo, trabajaba en un ciber y yo tenía tiempo para ver animes y para jugar en la Play. O sea, tiempo tenías, sino que es Sí. organizarse simplemente. Uno se hace el tiempo, ya está. Hay gente que Claro, estudia y y yo hacía dos trabaja, cosas, o da sea, tiempo. Hay gente que estudia y trabaja y aún así le da tiempo yo a... hacía la tesis, trabajaba y tenía tiempo para jugar, o sea, no, Exacto, o sea, y no, para no ver sé qué animes. te... Y eso que y eso Exacto, que veía mucho más anime del que veo ahora.
Aparte, no es que te des la molestia, es que te pagaron, putita. O sea, no te hagas Exacto. el especial porque Ah, tú cobras por hacer videos, tú exacto. O cobras por tu sea, cara. te está pagando por reseñar una serie y tienes que vértela Sí. O sea, ya porque, está. Porque supone que es tu modelo de negocio. ¿No? Así claro, que no sé qué hace vendiéndonos esta mentira. Pero bueno, claro, su claro. personaje es muy bizarro y extraño. Y bueno, estamos hablando de alguien que vendió su cara. Así que no Sí. nos podemos tomar en serio a alguien así. Bueno, dale. Así que vamos a ver a lo largo de estos videos qué tan correctos serán mis prejuicios y si la popularidad de One Piece, en contraste con Occidente, está justificada en Japón. Empecemos con un Primer problema, ¿por qué tienes que comenzar con prejuicios? ¿Por qué no comenzar con un poco de nostalgia y comparar cómo lo veías en tu juventud a cómo es ahora? O sea, yo Claro. hice precisamente eso y le pude ver errores a Alice Blue que no vi Ajá. antes cuando era niño, porque lo transmitían de una forma diferente. Es Claro. decir, eh, me da mucho asco esa clase de pensamiento de no, es que hay que comenzar con prejuicios. Si fuera un producto que es malo de base, como Boku no Hero o Resident Netflix, te lo puedo comprender. Pero cuando es un producto que ha influido a muchísimos otros animes y que en general se ha llegado a mantener más o menos bien con algún que otro error o desliz, yo Mm, no sé, yo valoraría eso, por más que sea largo. claro. Además, hay Kodomos que son mucho más largos y no porque tenga un 1000 y pico capítulos signifique que sean peores o mejores. O sea, Ujú. depende de muchas cosas. Depende de lo Bueno, que quiera contar tu historia. claro. Pero bueno, sigamos. punto que no creo que toque en mucho tiempo: el diseño. Si hay algo que diferencia a One Piece es que posee un estilo propio. ¿Y saben qué? Dicho estilo me gusta. Podrá no ser lo más complejo del mundo, podrá ser muy simple en ocasiones. ¿Qué? ¿No hay diseños complejos en One Piece? ¿En serio? ¿Estás seguro? Ok. ¿Estás seguro? Dios. ¿Qué pasa con los almirantes? ¿Qué pasa con Barba Blanca? O inclusive las ropas que tienen muchos personajes son muy buenas. O Ujú. sea, que tenga un rollo así cartoon no es malo. De hecho, eso muestra que, ¿cómo decirlo? Que no está sujeto a un estilo único de personajes, como se criticaba hace tiempo con el Callard, ¿sabes? Ujú. Bueno, a ver Bueno, qué, a ver cómo lo fundamenta. Vamos a ver. Y es feo. Pero esa es la gracia. Es feo en un sentido que no es desagradable, sino simpático y gracioso. Hay dos principales razones de por qué me gusta este acercamiento. Primero, es el hecho de que la frialdad hace ver tanto graciosos como intimidantes a los personajes cuando la serie quiere. Segundo, es que me gusta que se diferencie del 99% de shonen y anime que está compuesto por niños bonitos. Cuando se trata de valores de producción, One Piece es un caso gracioso. Toei realmente no le tenía fe a One Piece. Estaba invirtiendo un montón de dinero en varias series al mismo tiempo, mientras que a One Piece le estaba dando las sobras del presupuesto. Como resultado tenemos en muchas ocasiones un CG horrible en algunas instancias, fondos con colores a medio CGI que es casi imperceptible. sí, ahí cuando uno se pone a hablar de diseño de personajes, de arte, de dibujo, ahí tú te das cuenta que no sabes una mierda. Dice, Primero, ay, que los es que diseños era son feo, feos. pero era O sea, gracioso, pero... No, para huevón, o empezar, sea, los diseños no son feos. O sea, lo que pasa es no. que son muy cartoon. O sea, Ajá, es una mezcla entre varios estilos. E exacto. igualmente cosas como, por ejemplo, las bocas súper grandes cuando gritan, cosas así. Ujú. Eso es muy de los cartoons de la época y no es nada de malo. Sí, es Es una el propio mezcla estilo de... entre manga y cartoon. Sí, sí. Y está hecho para mostrar alguna Pero situación él cómica. dice que son feos, pero a la vez son agradables y a la vez son... Es que no puede ser las dos cosas, huevón. No. Mm. Ahí Y tú te das, o primero, sea, cuando se ponen a hablar así la gente, o sea, se pone a hablar así de dibujo o de diseño, este tipo no tiene, no sabe nada de eso. y Está mira, como que se quiere hacer el listo, pero está diciendo tonterías. sí, pero encima, ¿sabes lo que me está haciendo gracia esto? Que por ejemplo está poniendo de ejemplo esta imagen y el problema es que ese es un frame ¿cómo decirlo? De estos de entre un punto A a punto B de la Ujú, animación, ¿sabes? No sé cómo se llama ese término, pero sé que tiene un término técnico, ujú. pero cuando tú haces dibujos así, están descuidados, pero porque tiene que dar la sensación de movimiento. Es Sí, evidente que va a haber un... Y eso pasa con cualquier anime, no solo con One Piece. sí, o sea,
lo que pasa es que él pone eso para Supuestamente dar, desacreditar. claro, intentar dar un punto, pero él siempre tiene esa manía de, esa maña estúpida de, ay, miren, este frame me da la razón. Pero cuando tú ves la animación, tú ves la secuencia, te das cuenta que no es así. O sea, vamos a ver si. O sea, yo sí que tiene una crítica en la animación en East Blue, pero no sé si la va a mencionar. Así que vamos a esperar. No creo que la diga. Dio acabar, o incluso fondos completamente blancos. Que es una decisión artística porque en ese momento se estaba explicando lo eso, de Usufi claro, Kaya. eso tiene que ver mucho con la narrativa. Sí, es una narrativa visual. Otra vez, no sabes una mierda de animación. O sea, cuando en la narrativa se utilizan fondos blancos o un tipo de paleta de color Para o un tipo de cosas. gama. ¿Por qué? Porque Sí. estoy reflejando una escena de soledad, una escena de eso, y utilizo una clave tonal alta poniendo un fondo blanco y un pequeño negro. Si tú supieras algo de arte dirías eso, pero no sabes pues. Ay, Que aún así, y él se que aún así tiene queja, una- él se queja de algo que cualquier persona que conoce de mínimamente lo que es una clave tonal en dibujo o en pintura sabe. Y aparte que está hecho así para que nuestra Ujú. atención esté en los personajes. Es tan Exacto. sencillo como eso. O sea, Ese es el punto de usar la clave tonal alta, pero él no tiene idea de eso. Él simplemente lo ve, pero como no conoce, él empieza a pensar algo que se le ocurrió y ya. Y esa es su crítica. en muchos momentos donde varios, por ejemplo, un dúo de personajes se reencuentra o así, se usa simplemente un fondo blanco y a esos dos Yo personajes. digo, Y eso no ¿por qué en algunos flashbacks le ponen una gama cálida o una gama fría? ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque quiere dar una sensación de algo. Mm. Esa es la teoría del color. Que Esa es tiene la escena. perdón, la simbología del color. Sí. Pero como este tipo no tiene idea, habla porque tiene boca. O sea, sí, es cierto que los recursos al principio en East Blue eran limitados, pero tenía cosas buenas. O sea, vamos a ver si las menciona. No creo, pero bueno. Para disimular la falta de movimiento, Toei en este momento estaba probando algunos trucos bastante extraños. Asumo que la era de la animación tradicional estaba en transición con la era de la animación digital. Por ende, a Toei Que simplemente es el mismo recurso, solo que uno utiliza papel y otro. Ah, No tiene caso. ¿Sabes quién usaba ese recurso para ahorrar frames? Gainax con Evangelion. Sí, Con tu anime favorito 10 de 10. Kill la Kill no hacía lo Gainax mismo, ¿no? usaba bastante eso de poner escena. Incluso se ponía frames de 30 segundos seguidos. Y decían, no, es que esta escena tiene un simbolismo de no sé qué. Y no, huevón, es que no tenían plata. ¿No? Y ponían eso porque, claro, que lo hacían encajar en la escena y en la secuencia. Pero básicamente era porque no tenían dinero. A ver qué menciona de los combates. Que eso sí que se puede más o menos juzgar. se le ve muy experimental en estos primeros capítulos. Es como si hubiera recibido nueva tecnología y no supiera qué hacer con ella. Como ejemplo clave está el hecho de que a veces el agua está dibujada, otras veces es CG o a veces no tiene movimiento en lo absoluto. Okay. En escenas que duran unos segunditos. No, y lo que tiene que hacer es poner secuencias, no frames, porque el frame no te ayuda en nada. Si tú criticas su animación, tienes que poner secuencias. Mira, en esta secuencia pasa esto, en esta secuencia no pasa planos esto. estáticos. O sea, los planos que pero pones una captura, eso no me está diciendo nada. No sé si es verdad lo que dices. O sea, aparte, las peleas que hay, por ejemplo, la primera pelea que tiene Luffy contra Morgan, por ejemplo, en esa casi no hay planos estáticos y no la he puesto de ejemplo. Okay. Por ahora no ha juzgado nada de la coreografía, que es también importante en un anime de este estilo. Claro. ¿Qué hay con esos extraños zooms que la serie hace especialmente en los primeros episodios? Hacen que la resolución de la imagen se vea horrible. Y encima es un efecto innecesario. Ni siquiera entiendo qué trataba de evocar. ¿Dramatismo? Es bastante extraño. El soundtrack también es notablemente pobre. No sabe cómo funciona un plano cerrado. Y aparte, la verdad es que no me sorprende. Bueno, es un mentira. Y aparte, realmente en ese punto yo creo que sí que había muchos planos cerrados en el manga, así que tampoco está tan mal. Aparte que el dibujo iría mejorando, así que... One Piece era tan de bajo presupuesto que estarás escuchando esas trompetas virtuales incluso por episodios enteros.
Se nota que los tracks son pocos, y la serie los repite constantemente. Lo que salva a los valores de producción de ser un bodrio es la dirección creativa. Siendo justo, más o menos es un punto que sí que puedo considerar válido. O sea, tiene algunas buenas canciones, pero realmente son pocas. Realmente One Piece sí que necesitaría un nuevo soundtrack. O como mínimo necesita eso, que lo retocaran, como hicieron con Dragon Ball Super, que al principio tenía un soundtrack bastante malo. Luego en la saga Black le pusieron tonadas buenas y luego en el torneo del poder renovaron todo el soundtrack prácticamente. Deberían haber hecho eso con One Piece, llegado a un punto. Pero más o menos, a pesar de que es un punto válido, igualmente el soundtrack es funcional. O sea, acompaña las escenas y no, por más que sea tonadas que ya hemos escuchado, sirven. Así que Claro. es un punto a medias, vamos a decir. A ver si latina al otro. Podrá que la música sea escasa, pero ciertamente es la indicada. No es destacable, pero es la música que usarías en tu típica serie de aventuras. Por otra parte, ¿Cuál es la típica serie de aventuras? No lo sé. Sinceramente, no lo va a explicar. Y no lo va a decir tampoco. Tampoco. la ilustración está muy buena. Si hay algo de lo que no peca One Piece es de tener dibujos flojos. Sumado a que las coreografías están bien organizadas y son bastante semirealistas, hace que, increíblemente, uno pueda disfrutar de las batallas. A ver, realistas. One Piece. Que literalmente tiene un tío que hace el thriller y que tiene poderes hipnóticos porque los consiguió de una seta. Es decir, realista, One Piece. No llega ni a semi-realista porque es súper exagerado, o sea... No, literalmente uno de los villanos del primer arco de Isulu es un payaso, o sea, que se parte en trocitos. O sea, No, por eso digo, no llega ni a semi-realista, o sea, entre comillas es más realista oscuro y usa medios fantasiosos también, como lo de Django. Claro, Así que... y esto es, o sea... No. batallas a pesar del bajo frame rate y el bajo presupuesto en general. Además que la dirección Wow, es como si supieran usar los recursos de forma creativa. Doom aprendiendo cómo es un anime de bajo presupuesto. Oye, en Evangelion decía lo mismo, huevón. Pero eso no se lo critica. No, a él no se lo critica, por supuesto. No, y en Evangelion se notaba más todavía. Era más en Full Metal Alchemist no había peleas prácticamente. Eran intercambios súper simplones y ya, y puro diálogo. Mínimo aquí hay mejores peleas. Así que... creativa aprovecha su escasez de cuadros para el uso de cámara lenta y reforzar los momentos dramáticos. Pero ya que hablamos de batallas, One Piece me hizo extrañar las batallas de shonen que no se basan en escalas de poder o luces de color. Verán, la cosa que hace muy disfrutable las batallas de estos arcos es que son muy tácticas. En primera aprovechan al máximo su entorno. Si hay rocas alrededor, Luffy toma rocas. Si hay agua alrededor, alguien la usa para cegar al enemigo con sal. Si hay ramas, alguien las usa para hacer un ataque sorpresa, etc. Cosa que no ocurrió en ninguna de las ocasiones, así que... ok. O sea, podemos decir que el más táctico, entre comillas, los más tácticos en ese punto, yo creo que era Usopp. Porque, por ejemplo, cuando se enfrentó al Gyojin que disparaba agua, tenía que utilizar varias artimañas para poder superarlo, porque el Gyojin es superado en fuerza física y en habilidades. O sea, es el único caso. Etcétera. No es como en Dragon Ball, en donde la mayoría de escenarios son lugares rocosos destruidos, con puro intercambio de golpes y poderes. Porque no están planteados de la misma forma los combates. Exacto. Es como si yo me quejara de que, pongamos un ejemplo, de que en Berserk todos los lugares son bosques o son ciudades con gente huyendo por un demonio. ¿Por qué? Porque están planteados los escenarios de combate. O sea, los escenarios varían porque por los viajes, claro, pues no son los mismos. No, por ejemplo, tomando ejemplo de Nuevo Evangelion, para ser más pesadito, están en la ciudad defendiendo la ciudad porque ese es su escenario, la ciudad de Tokio 3, o sea, su escenario es ese. Sí, entonces tú te quejas, es que no hay escenarios nuevos, porque les están protegiendo la ciudad, pues huevos. Tienes que tener en cuenta dónde se desarrolla la acción. No, y aparte que si tomas en cuenta que aparte Dragon Ball luego tiene impacto significativo. Eso es bastante entretenido de ver. Es algo muy callejero, muy rudo y muy salvaje.
Para mí eso es más brutal que ver a dos personas tirarse rayos y destruyendo la mitad de un planeta. En segunda, Un punto que no es válido prácticamente porque, de nuevo, puras comparaciones que no llegan a nada. O sea, simplemente que a ti te gusta más un estilo de combate que otro. Que oye, que cada quien tiene sus gustos, pero no sé qué aportan a la reseña. Ya, seguimos. Pero sí, o sí, vamos a ver qué dice. todos los personajes presentes participan en la batalla. Esto es genial porque te tiene con la constante intriga y mortificación de quién se meterá, cuándo lo hará, cómo lo hará y a quién lastimará. No es dos pendejos peleando mientras el resto está mirando tranquilamente en el fondo. De nuevo, Ay, pero qué punto más estúpido. Claro, vas a pedirle a Krillin o yo qué sé, a Gohan que se pongan al nivel de, por ejemplo, Golden Freezer. O sea, no. Evidentemente hay una diferencia de poderes. Yo qué sé, es como decir, de nuevo Berserk, es como decir a los compañeros de Gats que se pongan al nivel de un demonio que está súper rotísimo. No. En ese momento Claro. se pondría Gats porque es el único que tiene ese nivel. Claro, o sea, La imprudencia. el que dos personajes se pongan a ver es porque básicamente es lo único que pueden hacer, no pueden hacer otra cosa. Sí, Si se y meten aparte en en la el pelea caso, van a estorbar. Ajá. aparte, en el caso de One Piece, lo que pasa es que como hay, como también los diferentes piratas que se enfrentan tienen diferentes rangos, es por eso que, por ejemplo, Luffy se centra en Krieg o Sanji se centra en los carne de cañón, es decir, eh, está bien, o sea, sí que es un punto válido, pero el problema son las innecesarias comparaciones con Dragon Ball cuando no están, no tienen el mismo, no están destinados a lo mismo, Ujú, no están planteadas de la misma forma. claro, Es cierto que es un problema de Dragon Ball, posiblemente lo sea, pero es que la serie lo justifica. Y aparte, claro. aquí no estamos hablando de Dragon Ball. Es que, no sé, son pullitas por meter pullitas. Me recuerda al Ujú, Wario Man. sí, sí, sí. Igualito. Igualito, literal, todo el día puteando Dragon Ball porque sí. esto es más emocionante así porque agrega tensión e incertidumbre. Tercero, esto no se basa en escalas de poder. Nami y Usopp, que no poseen ninguna clase de superpoderes, son igualmente capaces de lastimar de gravedad al enemigo si se da la oportunidad. Por otra parte, no es como que Luffy o su enemigo estén constantemente subiendo su nivel de pelea, o no peleando en serio desde el inicio, o alguna estupidez por el estilo. Es puro salvajismo de inicio a fin. Los enemigos podrán Realmente sí. Por ejemplo, en el caso de Kireg, constantemente el subnormal se está sacando mierdas para combatir. ¿Por qué? Porque, no sé, Oda en ese punto parece que quería alargar el combate por alargarlo. Cuando luego Ujú. no volveríamos a ver a Kireg en toda la serie. Así que, Entonces tiene que sacar alguna artimaña sí, para sí, o sea. darle más pelea o hacerlo más largo. Por ahora llevamos 6 minutos si no está diciendo nada relevante. Más que lo de Sí. la música. enemigos Ajá. podrán guardarse una que otra técnica más mortal que el anterior, pero al menos agradezco que no hayan transformaciones, nerfing o cosas por el estilo. Pero esto no deja de ser también un error, porque estarían alargando el arco, o sea, lo de Baratí innecesariamente. ¿Por qué? Porque lo más interesante que era de Baratí era lo de Ziff y Sanji y lo de la pelea de Zoro contra Mihawk. O Ujú. sea, quiere que era un pegote en la trama, ¿y cómo es que no lo está mencionando? De hecho, la adaptación de Live Action hizo un buen trabajo al quitarlo. O sea, básicamente tuvo una mini pelea fuera de pantalla con Mihawk y ya está. Y es mejor porque hace que en general el arco sea mucho más dinámico que Ujú. en este caso. Cuarto, cada batalla es significativa no solo argumentalmente, sino también emocionalmente para los personajes. Ok, no toda batalla es así, y claramente hay subjefes antes de llegar a los jefes. Pero incluso esas Subjefes, como si esto fuera un puto juego. Y aparte, depende, no todas las peleas. O sea, sí, podemos decir que alguna que otra pelea es significativa, pero el Ace Blue, como tal, lo que es una introducción a la Grand Line. O sea, de hecho, en el manga, cuando se termina el Ace Blue y van de camino a la Red Mountain, dicen que así, y aquí comienza la aventura. O sea, Ajá. realmente, Claro, realmente no no, sé a dónde quiere llegar con eso. o sea, sí, podemos decir que algunas peleas son significativas para algunos personajes, pero creo que sería a partir de la de Mihawk, porque por ejemplo Kuro, sí, es un personaje que tiene ideologías en contra de las de Luffy, pero Luffy simplemente lo manda a tomar por saco, lo derrota y ya está. O sea, ¿por qué? Porque Luffy ya desde el principio está determinado.
Y así podemos poner casi cualquier ejemplo, menos con eso, con a partir de, ¿cómo se dice? De Mihawk, de Arlong y ya está. O sea, no necesariamente, porque son batallas, tampoco es que todas deban significar algo. Exacto. O sea, el problema es que el tipo dice que algunas podrían ser significativas, pero no sé si va a decir el por qué, porque si las dice, por lo menos sería un punto válido. Sí, espérenme un toque. Vale, sigamos. A ver, un momentito. Esas batallas no se sienten como que roben mucho tiempo, y eventualmente se terminan entrelazando con la batalla final. Hablando de no robar tiempo, el ritmo narrativo de estos arcos es perfecto. Es increíble la cantidad de cosas que ocurren en tan solo 30 capítulos, pero al mismo tiempo no es como que la serie vaya a paso apresurado. No es lenta pero tampoco apresurada, es indicada. Te da el suficiente tiempo para conocer a los personajes de cada arco, pero no dura lo suficiente para que te hartes de ellos. Lo que sí podría reprocharle a la narrativa y al ritmo es que, en efecto, es conveniente. Cada acción que toma Luffy y su tripulación parece ser obra del destino o algo así. Por ejemplo, Luffy llega a una isla y casualmente conoce al hijo del compañero de uno de sus ídolos. Luffy llega a un restaurante y... Cosa que se explica porque desde el principio vivían en el East Blue. Ujú. O sea, no es conveniente. Aparte, es como decir, wow, es conveniente que Luffy y Shanks sean amigos. Shanks siempre iba a ese lugar. Ujú. O sea, fue el último viaje que tuvieron. Simplemente, o sea, no tiene caso. Bueno, Sigamos. casualmente el pirata Don Krieg llega para cambiar el barco. Luffy llega a la misma isla de antes y casualmente el pirata Kuro, quien es un farsante, decide que va a ejecutar su conspiración que llevaba planeando durante años en ese mismo punto de la historia. Parece que Luffy siempre llega en el momento más oportuno. Más o menos lo de Kuro sí que lo justifican porque el tipo dice que lo estuvo perpetrando durante años para Ujú. ganarse la confianza de Kayan. O sea, está justificado dentro de todo. Ujú. Puede ser un poco agarrado por los cabellos, pero más o menos lo está. Claro. Para siempre salvar la situación, a pesar de estar en un ancho mar. Por lo que desearía que de vez en cuando Sí, están en un ancho mar, pero están en una parte específica. De hecho, te lo explican en el capítulo 3, si mi memoria no me falla. Claro, están en una zona, ¿no? Están en el mar del este. O sea, está dividido en Claro. 4 mares y están en la parte del este del mar. O sea, sí, es grande, pero no deja de ser una parte específica. Es como decir wow, qué raro que en esta parte del país de América se encuentren estos personajes que viven en esa parte de América. Oye. Es como, yo qué Sí, sé. pero puede Dios ser mío. grande, pero igual, o sea, ellos viven ahí, pues. Sí, las locaciones serán las mismas, independientemente de los años. Dios mío. Luffy no pueda salvar o interferir en una situación. Ya que estoy hablando de encontrarse con personajes o de la participación de estos en las batallas, debo aclarar algo que me encantó de estos arcos. Cada personaje es relevante, no solo en las batallas, sino en la trama en general. Adoro como incluso unos mocosos sin poderes ni fuerza física terminan siendo de gran ayuda y relevancia en la trama. Adoro que cada personaje nuevo tenga información nueva que aportar. Adoro que todos intentan ayudar en la situación. No es solo sobre el protagonista, es sobre todos los que aparecen en pantalla. Un acto de honestidad que me gustó por parte del autor se da en el arco de Don Krieg. Al no encontrar una forma de darle relevancia o utilidad a personajes como Nami y Usopp, el autor decide que estos deben separarse del grupo, y no son vistos sino hasta el siguiente arco. Eso es genial. Si no sabes qué hacer con un personaje presente, mándalo al siguiente arco. Incluso Zoro, una vez que ha tenido su desarrollo en el arco, termina abandonando el arco pues su función ya está hecha. Una vez más, algo en lo que Dragon Ball, Bleach y Naruto Dios. palidecen. Ay, ya tenía que cagarle. Iba bien, no dije nada porque dije, oh, mira, se ha aprendido de que los personajes pueden hacer más cosas que ese espectador. Pero no, tuvo que hacer la estupidez de compararlo con otros animes que no tienen no son lo mismo. O sea, es como quejarse de que, ¿por qué estos personajes son espectadores en un torneo? Porque son espectadores, no son participantes. O sea, Él querrá que todos los espectadores del torneo peleen. O peleen y sea, tengan trasfondo, o sea. usted quería que Bulma, Krillin o cualquiera se peleara con el
Piccolo del final del Dragon Ball original. Sí, O sea, exacto, o sea, no, carajo. Dios mío, que yo tenía que... No dije nada porque, oh, mira, parece que le está atinando, pero tenía que estar en estas Sí, 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 sí. gilipolleces que a nadie le importan, o sea, Es que la entendimos. comparativa ahí es mala porque no ocurren las mismas cosas y los escenarios son No, no, diferentes y las situaciones son diferentes. exacto. Dios mío. Es que ya entendimos que no te gusta Dragon Ball Z, tú, no hace falta que le subas a tu autismo y al trauma. En comparación. Pero bueno, ya que insisto tanto en mencionar a los personajes, hablemos de ellos directamente. Luffy es un arquetipo ya muy visto en el shonen. Es violento, jovial, le gusta comer, es un cabeza hueca, es entusiasta, comete acciones que parecen ser irracionales, pero que terminan siendo brillantes de alguna forma. Por esto mismo, su exceso de confianza hace que también tengas confianza en él, y por ende es fácil verlo como un salvador. En pocas palabras, es Goku. Todo lo que acabo de describir puede ser igualmente aplicado a Goku, especialmente el Goku niño. Lo que me gusta de Luffy es que mientras que Goku parece invencible durante la primera mitad de Dragon Ball, Luffy sí es expuesto de forma más vulnerable. Por otra parte, Más o menos, porque estuvo en más de una ocasión a punto de morir. Y aparte de que sí, es cierto que Oda admitió que la personalidad de Luffy y su caracterización se basaron en la de Goku, pero tiene sus diferencias también, o sea, ¿a qué me refiero? Si lo comparamos, por ejemplo, con el Goku de Z, con el de la saga de Cell, por ejemplo, Goku nunca tuvo en cuenta la opinión de Gohan a la hora de hacer el plan de que él se volviera un Super Saiyan superior al original, ¿sabes? Ujú. Y Piccolo se lo toma en cuenta. Y, o sea, ¿a qué me refiero? Goku en ocasiones llega a ser muy imprudente con sus compañeros, cosa que es muy diferente a Luffy, que como decirlo, él ve las acciones de los demás, él considera si este es un buen aliado o no para tener en su tripulación, sabe que inclusive, ¿cómo decirlo? A pesar de que es ingenuo, lanzado y todo, el tipo admite que no es perfecto. O sea, por ejemplo, cuando se está por enfrentar a Arlong, dice, yo no soy un buen navegante, yo no sé cocinar, yo no soy bueno con las artimañas, o mintiendo, como dice, y ni tampoco es un buen espadachín, y por eso necesita a sus camaradas. O sea, Claro. quiero decirlo, sí, usa de base a Goku, pero tiene más cosas que comentar. Ajá, tiene variantes, ¿no? Sí, y aparte que no es un pirata malo, por decirlo mejor, no es como, por ejemplo, veremos, no es como, por ejemplo, Krieg o los demás, Ujú. que buscan sus propios intereses. O sea, podría haber mencionado eso. O sea, sé que Luffy es un personaje muy criticable y lo entiendo. O sea, realmente Luffy tiene muchos puntos criticables, pero también tiene muchos puntos buenos y no los mencionó. O sea, no sé. No sé, es como cuando critican el arquetipo de, por ejemplo, del personaje callado a los Sasuke. Y sí, puede ser un arquetipo un poco sobreusado, pero se puede usar de muchísimas formas y Claro. eso no lo hace mal. O sea, vamos a ver qué menciona. otras personas no lo ven como un niño pequeño, por lo que si bien su personalidad podrá ser muy similar a la de Goku, su química con otros personajes no es nada como la de Goku. Nami no es precisamente inteligente, pero es astuta, hábil, leal y divertida. Nunca es abusada para Astuta es, realmente, sí que lo es. O sea, inteligente en el sentido de que no por nada intentó negociar con Arlong para poder liberar a su pueblo. Y aparte, si no fuera inteligente, no podría ser cartógrafa. Que Claro. dentro de todo, y sabiendo que en el mundo One Piece, por más que existan la tecnología y todo, creo que se llama Orange Town, donde estaba, no me acuerdo cómo se llamaba la villa de Nami, pero no tienen tecnología avanzada. Es decir, que si desde pequeña podía hacer eso, eso ya era, ¿sabes? Era Claro. algo de admirar, o sea. usada para fanservice, siendo completamente nulo en estos arcos. Ni es un interés romántico forzado para el protagonista. Tampoco es una perra mandona o gritona, un estereotipo de anime que ya era bastante popular y cansino durante esta época. No tiene una causa de ser ni un pasado, pero ¿No tiene un pasado, perdón? ¿Cómo que no tiene un pasado? Es súper clarísimo el pasado que tuvo con Belmerk, que de hecho a día de hoy no sabemos quiénes son los padres de esta mina. O sea, Sí. pasado tiene. Y tiene motivaciones de sobra. Es como cuando decía que Cell no tenía pasado ni motivación. Cuando los tenía. Cuando sí los tenía, pues exacto. Y el doctor G lo dejó clarísimo en ese Sí, pues, futuro pero diferente.
no sé si lo dice a propósito, o sea, por molestar o realmente no se da cuenta. Sí. Y aparte del fanservice, bueno, aquí una curiosidad, prácticamente Oda se basó en el no por para las medidas de las mujeres, así que Sí, ya sabemos. él mismo lo ha dicho que tiene su, él dibuja a las mujeres así por esto. Sí. Que de hecho afirmó que el personaje que más le cuesta dibujar es Boa Hancock, porque dice que siempre tiene en mente la idea de que siempre esté hermosa en cada plano. O sea. Pero no sé, es una. No sé por cómo llegó a esa conclusión de que no tiene pasado. Precisamente hay un meme en One Piece de que el personaje tiene un pasado trágico. Únete a mi tripulación. O sea, Ajá, Dios porque mío. todos tienen un pasado trágico. Ajá. Exacto, exacto. Ay, Dios, en fin, a ver. Pero esto es debido a que estos aspectos serán explorados más adelante como la misma serie lo anticipa. A decir verdad, la serie hace un buen trabajo hasta este punto, haciéndola ver como un personaje misterioso. Zoro es un personaje carismático, con un gran sentido del honor, aunque prácticamente es el personaje del cast principal, con el pasado más débil hasta el momento. Su pasado Más débil. A ver, vamos a ver. es cliché y funcional. Pero realmente no entiendo cómo su rival, siendo una niña tan hábil y fuerte, pudo morir de una forma tan mierdera. Lo hace sentir forzado, y por ende también más cliché, siendo en efecto el pasado más cliché e insípido. Usopp es un ¿Por qué es cliché? Porque tenga un rival. O sea, eso lo hace cliché, aparentemente. A pesar de que inclusive Pokémon, que es un meme con los rivales, los rivales tienen su personalidad también. Es Ujú. decir, ¿de qué estás hablando? Sí, de hecho es interesante porque nos dicen porque Queen está segurísima de que ella no llegará mucho por su cuerpo débil de mujer y como Zoro le dice que eso no es importante, sino la experiencia y todo lo demás. Y cómo quiere llevar el legado de Kuina a través de Zoro, o sea, a través de él y su viaje para ser el mejor espadachín. Ujú. Es Pero no tiene decir, pasado, ¿no? Ni motivación. no, dice que es un pasado cliché y que es flojo, pero Es flojo. a mí me parece bastante interesante. El hecho de que, por ejemplo, prometieras con un amigo a alguien y que ese amigo se muera y no pudieras hacer todo lo que hubieras querido con ese amigo. O sea, es Eso. bastante entendible. Me parece patético. O sea, que diga, no, es que es muy flojo. ¿Por qué? Y aparte, es cierto que la muerte puede ser un poco choqueante, pero si nos dijeron antes que su cuerpo era débil, o sea, que le pasara un accidente por caerse las escaleras, perfectamente puede pasar. Hay gente que muere así. Sí. Dios mío. bastardo querible a más no poder. Es uno de esos personajes a los que no les importa lo que la gente piense de él, siempre y cuando pueda hacer las decisiones correctas. Sanji es también un personaje Y tampoco ha mencionado, no ha mencionado tampoco el pasado con su madre, la admiración que tenía por su padre, el cómo quiere ser un bravo guerrero, es decir. Ujú. Se le fue. Y tampoco mencionó que él también tiene habilidades pese a que es un cobarde, es decir. Ujú. un personaje bastante querible. Al principio se siente distante, frío y como un chico cool, pero luego descubres que es de hecho una persona bastante emocional, con una gran admiración por la autoridad, incluso si este suena rudo con ella. Sin duda hablamos de un Y no ha mencionado su factor cómico con las mujeres, el cómo se preocupa por cualquier pirata, a pesar de que sea de cualquier, ¿sabes? De Ujú. cualquier mal pirata y le da de comer. O sea, cuando le dio de comer a Jin, le dice que no importa el dinero, que nunca dejará a nadie sin comer. O sea, Claro, tiene su. O sea, es el lado sí, de ese humano, lado ¿no? más, sí, más humano, más emocional. O sea, no tanto profesional y esas cosas. Es decir, Pero. Bueno, pues ahí te das cuenta que para analizar personajes también no vale un carajo, porque sí, o sea, literalmente no menciona casi nada interesante de Sanji y eso que también es uno de mis personajes claro, favoritos. o sea, puedes hablar tanto de un personaje, pero él lo resume demasiado Sí, y el resto del tiempo, o sea, lo demás del tiempo es para decirte obviedades o para decirte tonterías. O sí, sea, qué rayos. sí. Eso no ha mencionado casi ninguna característica interesante o cómo hay dinámicas entre los personajes, nada de eso, o sea, Ujú. Dios mío. uno de los cast más memorables en la historia del shonen. A pesar de que los personajes están de hecho siguiendo sueños estúpidamente orgullosos y egoístas, estos Egoístas, ¿por qué?
Ser rey de los piratas, por ahora no sabemos qué es qué es el One Piece para saber si eso es egoísta. Ujú. Conseguir el All Blue tampoco lo es. O sea, es un sueño que simplemente el tipo quiere cocinar seguramente todas las especies y ya está. Que le interesa a lo mejor aprender más recetas. Nami quiere crear el mapa del mundo, lo cual es, no sé, respetable dentro de todo, porque como luego descubrimos más islas, como algunas debajo del mar, o inclusive una isla llevada por un elefante gigante, es decir, es uno respetable. El de Zoro simplemente es para honrar la memoria de su mejor amiga, y el de Usopp es para dejar de ser tan cobardica y a lo mejor enorgullecer a su padre y difunta madre. O sea, ego- podrán ser egoístas, pero no dañan a nadie. O sea, no entiendo el punto. De hecho, a día de hoy no sabemos el sueño de Luffy. O sea, sí, sabemos que quiere ser el rey de los piratas, pero lo quiere ser para cumplir su verdadero sueño, el cual a día de hoy no sabemos cuál es. Es decir, ya eso es un más o menos una enganche para saber qué es. Es decir, qué es el One Piece o por qué lo necesita. Ujú. A ver qué dice. Poseen un pasado para justificarlo. Son pasados trágicos, pero nunca son abusados para victimizar a los personajes. Ni la serie está constantemente recordándote lo mucho que son unos pobres cachorritos traumatizados. Los personajes expresan tristeza o alguna clase de emoción por sus pasados, pero no son emos amargados edgy, ni mucho menos. Por el contrario, muestran una personalidad dominante ante estos hechos, haciéndolos ver incluso más badass. Los villanos, por otra parte, Una cosita quería mencionar, Sí, hay que tener en cuenta que hay gente que maneja mejor los traumas o los emociones y otras. rechazos Sí, diferente, ¿no? O sí, sea, que tú seas un emo vengador o lo que sea, es porque te aferras a cosas, pues, ¿no? Que has sufrido. sí. Y hay gente que lo sabe manejar mejor, pero eso te muestra que no todas las personas son iguales. Entonces, No, ya. en la ficción va a ser igual. Hay personajes que se van a querer vengar y hay otros que perdonan o hay otros que se olvidan o Gente que bloquea sus lo recuerdos. llevan a superar, Sí. ¿no? O te pongo un ejemplo. O sea, la gente que seguramente a lo mejor no se está haciendo algún tipo de puya, por ejemplo, Kaneki de Tokyo Ghoul. Pero es Ujú. que hay que entender una cosa. Kaneki era un chico bastante antisocial, que le costaba hacer amigos, que sufrió abuso de su madre. ¿Por qué? Porque esta mujer era una tóxica que descargaba su ira y su frustración con su hijo. ¿Y Sí, qué pasó pues. con Kaneki? Que se volvió más retraído, bloqueó esos recuerdos y es entendible. O sea, él estaba en una situación muy Ujú. diferente. O sea, estaba en una No, situación en la cual, ¿ah? o sea, es una situación en la cual no tiene nadie en la cual apoyarse. Es por eso Ah, que conforme el manga avanzaba, el protagonista empezó a agarrar mayor confianza en sí mismo. hay otra cosita también. Todo lo que tenga que ver, por si no lo sabían, ¿no? Por si no lo sabía el Doom. Todo lo que tenga que ver con un perfil psicológico, o sea, cuando tú haces un personaje y te basas más o menos en un perfil realista o casi humano o casi realista, todo trauma o conflicto que tenga que ver con tus padres siempre te va a marcar. Así seas adulto, yo soy adulto, soy un héroe, o soy el mejor en esto, o soy el mejor profesional en esto. Te hacen acordar el trauma con tu papá, pucha, porque son cosas que te marcan. Tu Sí. papá te abandonó, tu mamá te trató mal, o tuviste una pelea. Todo lo que sea conflicto con los padres, si lo has sufrido de niño, te vas a acordar toda tu vida de eso. Por Mm. más que tú seas el más fuerte o el mejor o el... Entonces por eso, claro que en los animes, en la ficción lo exageran más, ¿no? Pero Sí. suele ser así en la realidad. Hay No, a gente, Luffy, hay gente que por es ejemplo, exitosa profesionalmente en todo y tú dices, wow, este tipo es un badass y es un no sé cuánto y todo lo que tú quieras, pero tú menciónale el trauma con sus pares o hazle recordar eso, pucha, y no quiere hablar del tema y se cierra sí, sí. porque le duele, ¿no? ¿No? No, y de hecho, por ejemplo, es por eso que Luffy, por ejemplo, se calla lo de Garp. O sea, Ujú. casi nadie en ese momento sabía que era nieto de Garp y que Garp quería imponerle que fuera un marino y todo eso. Que de hecho luego es curioso porque nos muestran cómo inclusive Garp también tiene
sus problemas y cómo, ¿sabes? Le cuesta que su hijo y nieto tome el buen camino según él. Ujú. Es decir, o sea, hay cosas interesantes y lo que pasa también es que luego los personajes sí que muestran estas emociones, pero las muestran en diferentes partes. Por ejemplo, Zoro con la derrota que sufrió por Mihawk, Luffy cuando Buggy le rompe su sombrero, es decir, o Nami cuando le roban el dinero que tenía para liberar el pueblo. Es decir, los personajes sí que reaccionan, o sea, no de la misma forma, pero porque no es la misma demografía y no están en la Claro. misma situación los personajes. O sea, sinceramente, esto, de nuevo, es que el problema es que las comparaciones que da no son necesarias, no aportan nada. Ujú. Por otra parte, son en su mayoría caricaturas unidimensionales, que son malvados solo porque sí. No son malvados porque sí. O sea, en el caso de Buggy, él lo que quería era vender una fruta que tenía en el Oro Jackson, o sea, el barco de Gold Roger, Ujú. y lo quería vender y hacerse rico. O sea, él lo que más le interesaba era la fortuna. Y le agarró manía a Sans porque por su culpa no pudo vender esa fruta del diablo y se la acabó comiendo por accidente. Él quería tener su propia tripulación, quería tener prestigio, o sea, realmente no son unidimensionales. Luego, Morgan era básicamente un marino corrupto, después de que nos introdujeran de que la marina era supuestamente los que protegían al pueblo y todo, y luego Ujú. ves a Morgan, que es un tipo autoritario que abusa de su posición de poder para meter miedo, inclusive queriendo matar a una niña que porque simplemente se metió en el perímetro, o sea, despreciable el tipo. Sí. Y que inclusive quería que sus soldados se suicidaran, solo porque no cumplían sus órdenes. O sea, era un desgraciado. Y Kuro igual. Kuro era un tipo que es como, podemos decir que es la contraparte de la forma de pensar de Luffy. Porque, por ejemplo, Luffy lo que le encantan de los piratas es que son libres, pueden cumplir sus sueños y, ¿sabes? Sin que nadie los controle. Y Kuro precisamente odiaba ser pirata, porque lo estaban persiguiendo constantemente evidentemente por su recompensa, porque se había vuelto peligroso y todo. Y lo Ujú. que hizo fue hacer todo este plan fingiendo ser un ¿cómo se dice? Un mayordomo. Y en lugar de replantearse y decir, oye, a lo mejor, incluso yo soy mayordomo, puedo ser feliz aquí y comenzar de cero. No, el tipo hizo un tremendo plan para quedarse con la fortuna de la persona a la que cuidó. O sea, es un tipo también bastante despreciable en ese sentido. Y bueno, hagamos como que cree que no existe. Porque de Krieg lo único interesante es que nos introducen que la Gran Line es un lugar peligroso y que los protagonistas deben estar preparados para ir ahí. Y que de hecho, gracias a él nos presentan a Mihawk, que es un Shichibukai, un corsario del mundo de One Piece. Un tipo que trabaja, que es como un pirata, pero que trabaja para el gobierno. Ujú. Introducen que los Shichibukai son como mínimo gente poderosa que se ha enfrentado a los 4 emperadores, los Yonko, que luego nos dirían que son los más rotos del universo de One Piece. Es decir, y así con todos, y al mejor de todos es Arlong, que si bien la isla Yojin es un arco con sus más y sus menos, con este acercamiento que hemos tenido los Yojin, han hablado del racismo, de cómo de cómo los Yojin tratan a los humanos como ganado únicamente por ser superiores genéticamente. Pues, o sea, no sé cómo decirlo, es como cuando trataban a los negros de inferiores. Ujú. Es decir, de hecho, Oda, curiosamente, se le da muy bien a tocar este tipo de temas. De una forma que no se sienta explícita, ¿sabes? Que no te estén escupiendo información muy bestia. Es decir, los villanos cumplen su función, pero, pero además agregan cosas, van agregando pinceladas de cosas que luego se desarrollan más adelante. Es decir, no son unidimensionales, cada uno tiene su personalidad definida y son sencillos, es cierto, si los comparamos con los que vendrían después, pero funcionan. O sea, no entiendo el punto. Dale, dale. Sinceramente. Esto, sin embargo, no es un problema tan grave debido a que, por lo menos, son algo graciosos en la mayoría de los casos, y no les toma mucho para dejar la escena, por lo que no durarán los suficientes capítulos como para que te empieces a aburrir o hartar de ellos. Algunas Sí, porque no es para nada el hecho de que Buggy literalmente luego volvió en Lockdown y luego fue a la Gran Lan y todo el rollo. Y vamos a ignorar el hecho de que Arlon luego tuvo más contexto en la isla Yojin, tras el timeskip. O sea,
excepciones a esta regla son Kuro y Jin, los cuales están mejor desarrollados y en sus respectivos arcos se da el tiempo suficiente para que los conozcas. Todo esto combinado... Y Arlon también, o sea... inclusive Arlon tuvo una alianza con un capitán de la marina corrupto para poder mantener a los marines alejados de su isla y que pudiera seguir sacándoles dinero a los habitantes. Ujú. O sea, esto es prácticamente ignorar a prácticamente el mejor villano de todo el East Blue. Pero bueno, allá él. Con lo buena que es la narrativa, hace que la serie sea emocionante. Es decir, carajo, cada episodio termina con un cliffhanger que, a diferencia de la mayoría de series, es algo relevante que tendrá peso en el siguiente episodio. Nada de esa mierda de terminar con un cliffhanger solo para que no pase nada en el siguiente episodio, como en Shingeki no Kyojin. Mirar esta serie porque Shingeki no Kyojin está planteado de otra forma, no tiene nada que ver. Ajá. O sea... como un niño debe ser una bendición. Solo imagina la intriga, la gran aventura, el peligro, la expectativa, los personajes queribles y carismáticos, sus adorables relaciones, la tragedia, la epicidad, el honor y sí, incluso el opening. En serio, por todos los dioses del Olimpo, ese opening es genial. Es pegajoso, posee spoilers escondidos bien puestos, es frenético como el carajo y por supuesto, tiene a Luffy golpeando a un puto monstruo de las profundidades del océano con un efecto de sonido badass. Así es como todo opening de shonen debería ser, con pulso, emocionante y épico. Todo esto hace que los problemas con los valores de producción sean completamente ignorables en comparación. La serie Y entonces, ¿por qué los mencionaste antes como ¿Por qué problema? mencionaste los problemas? Ay, Dios, me has hecho perder 14 minutos mencionando los putos problemas técnicos. Pues sí, ay, es que es irrelevante. Entonces, ¿por qué lo mencionaste, huevón? ¿Por qué? Es increíble, tío, cómo se contradicen en el mismo Ay, video. Dios, pero... Hay gente, un tipo pagó ciento y pico dólares por esto. O sea, el tipo ni siquiera le Para que importó uno le un dé su carajo. opinión de mierda. Y importó después un se carajo contradice el revisar. huevón. Puta. No, es impresionante porque le importó un carajo revisar lo que estaba diciendo. Es maravilloso. Ay, Dios. Bueno, dale. logra ser enganchante y épica, incluso con algún trabajo mierdero de animación aquí y allá. Habiendo hablado ya Por ejemplo, Por ejemplo, ni idea. dame un... Es que esa manía tiene el Doom de decir una cosa. Ah, y la animación cutre. ¿En qué parte? O en qué escena, o en qué... Y tiene que ser en una parte relevante, ¿ah? De la historia. Sí, o Pero sea, no. el tipo solo lo menciona y espera que tú adivines en qué parte es. Sí. No. de lo que pienso en general de los personajes, producción, tono, sentimiento y general ejecución de la serie, seamos más específicos y valoremos los arcos de esta primera parte de la saga. El primer arco es bastante básico, pero introduce todo de forma intrigante, aunque contraintuitivamente también introduce los pasados de Luffy y Zoro de una forma algo random. Escuché que en el manga estas son de las primeras cosas que se ven de ambos personajes cuando son introducidos. Por una parte, me gusta que muestren los pasados después de introducir a los personajes, así tenemos una razón para que dichos pasados nos importen en primer lugar. Pero sí, el anime los pone en momentos al azar y porque sí. Le doy a este primer arco un 6 de 10. No has mencionado a Morgan. No has mencionado al villano, que es súper interesante, que va en contra del sueño de Kobe. No has mencionado a Kobe en ningún momento tampoco. Dios. Que sí, es un personaje que no tiene tanta participación al principio, pero que luego lo vemos después. Y, ay, Dios. ¿En serio le O pagan por sea, hacer lo eso? que ha hecho esta reseña es 14 minutos de paja. Nunca mejor dicho, de paja. Y Pura paja hablada. de la paja del sombrero de Luffy. Y lo demás son mini reseñas, o sea, es como una especie de batiburrillo de cosas raras que no entiendo, no hay sinergia entre una cosa y otra. Sí. Es bastante desordenado también. Sí, o sea, Porque te mete una cosa, otra cosa. O sea, no establece que porque te habla de esto, después se salta acá, después... sí, salta que no, te introduce bien con los conceptos. ¿Qué conceptos? No, es que te introduce bien el pasado de los personajes, pero que está algo random. Pero, específicamente, ¿qué estás analizando? O sea, ¿estás analizando el anime o estás analizando el manga?
De nuevo, Sí. este es el mismo problema que tenía No, con exacto. su review de Goblin Slayer, que a veces menciona el manga, pero no sabemos qué está analizando. Exacto. Sí, céntrate en el anime, en lo que se ve en el anime. No es que en el manga, no, olvídate tú del manga, o sea, céntrate en el anime. Y aunque estén, es que es cierto que están puestos de forma random, pero mínimo los ponen, o sea, no los omiten, así que Ujú. los personajes están teniendo la misma caracterización, sinceramente. Eso no cambia tampoco. El No, arco no, pero espera, literalmente no ha mencionado ni tampoco a el Mepo, ni nada, no ha mencionado nada, ni cómo Zoro prácticamente, a pesar de que es un cazador de piratas, es alguien supuestamente terrible y todo, no ha mencionado que se quedó ahí sin comer durante días para cumplir la promesa de no hacer daño a Ojo, la ojo. niña y a la madre, o sea, O ¿qué sea, hay cojones? cosas relevantes, interesantes, pero él se las Y salta son pocos simplemente. capítulos, lo de Morgan es cortísimo. Sí, por eso, pues. Lo digo justamente por eso. O sea, el mismo tipo dice que es corto y básico, pero no menciona los puntos interesantes que luego serían desarrollados más tarde. O sea, Ok. Dios. A ver qué menciona de Buggy. arco de Baggy es, de nuevo, bastante básico. Los enemigos son una mierda, pero al menos Baggy es algo divertido. Y tal y como mencioné, el arco no dura lo suficiente para que te llegues a hartar de su unidimensional personalidad. Todo lo relacionado al perrito y la tienda fue irrelevante para la historia y podría considerarse relleno en parte. Pero no puedo quejarme de esto porque fue corto, emocional y para serle sincero, esta subtrama es mejor que la misma trama. Nuevamente, No. O sea, lo del perrito es simplemente para mostrar ¿cómo decirlo? El lado más empático de Luffy. Ujú. Ah, Para pero mostrar lo que es Baggy, una característica del personaje, el simplemente. personaje, sí, que Por de eso es hecho esto corto, nos pues. muestra cómo. Sí, y aparte que esto nos muestra de por qué Nami luego se une a lo de Luffy. O sea, cómo se sacrifica todo por un perrete que no conoce de nada. Claro. Y no mencionaba nada de Buggy, ni de lo que dije de la fruta, ni de sus ansias de tener tesoros, ni el choque de ideas que hay entre que Luffy ve como un tesoro su sombrero, mientras que Ujú. a Buggy le interesa solo el dinero y todo. Sí, Es pues. decir, es Claro. increíble, o sea, O me sea, sorprende. esa parte corta que Sí, mencionas es básicamente es para que darle para que tú conozcas al personaje más trasfondo del personaje, cómo es, sí, para construirlo, oye, mm, en base a un hecho. Oye, Luffy es así. sí, También tiene este lado, mira, ve. Ah, ya. conocemos un Entonces eso poquito enriquece más de la obra Stan, también y el ya, personaje. Pero sí, para conocemos un él poco más de no, Stan no vale eso, y pues, todo ¿no? eso. Sí, sí, o sea, hay muchas cosas interesantes que sí, son pocas, pero están hechos así para introducir determinados detalles como de que Shanks era también miembro de otra tripulación, que luego sabremos que era la de Gold Roger, es decir, sinceramente, por más que sea básico, tiene cosas interesantes y no las han mencionado. un 6 de 10. El arco de Kuroneko es relativamente genial. Aquí es donde conocemos a Usopp, uno de los mejores personajes, y es uno de los mejores hasta este punto porque su caracterización de ser un mentiroso es justificada por una profundización de personaje francamente enternecedora a más no poder, e incluso hasta graciosa. Kuro es también uno de los mejores villanos hasta el momento, con la serie dándole una especie de humanidad retorcida y haciéndolo contrastar bastante con Usopp, al ser alguien con clase y tacto, y que sí es capaz de engañar y manipular a la gente, haciendo que su batalla sea más personal que las anteriores. Su compañero Django también es bastante divertido y gracioso. Disfruté mucho su chiste recurrente, así como su interacción con los niños. Hay algunos errores notorios en el arco, sin embargo, y me entristece porque hasta cierto punto era excelente. Para ser un personaje tan listo, Kuro fue bastante estúpido al tratar de matar a ese hombre oveja de la mansión. No solo no se aseguró de matarlo bien, sino que fue completamente innecesario y la razón primaria de por qué fue descubierto en primer lugar y de por qué su plan falló. Aparte de ese muy notorio No, de hecho yo creo que eso lo hizo porque seguramente el tipo está convencidísimo de que iba a cumplir el plan y que nadie lo iba a detener. Ujú. Es decir, perfectamente a un villano como él se le pueden escapar esas cosas. No por nada subestimó a Usopp y dejó que se fuera. A pesar de que a lo mejor lo podría haber también involucrado. Es decir, tampoco es un error tan garrafal. fallo. El arco es asombroso, emocional, con la tensión a niveles astronómicos y con cada personaje siendo interesante y haciendo algo relevante.
Le doy a este tercer arco un 8 de 10. No he Finalmente, mencionado que Kuro precisamente hizo todo el tremendo plan y cómo cómo lo hizo de forma tan magnífica, cómo él fue el responsable de que le partiera la mandíbula a, a Morgan Mm. y lo de fingir su muerte y todo eso. Es decir, mira si no hay cosas que se podrían analizar de este arco. Finalmente, en el arco de Don Krieg, conocemos a otro de los mejores personajes, Sanji. Muy parecido a lo que hicieron con Usopp, su gusto por la cocina y su lealtad son justificados con un pasado hermoso, que además aparece en un momento muy oportuno. Lo que sí diré es que sí, es bastante cuestionable que no solo Sanji siendo un niño sobrevivió de a 30 o 40 días sin comer, sino que es incluso más extremo para el capitán, quien había perdido una pierna y había perdido mucha estamina para ese punto. Sin embargo, Técnicamente se comió su propia pierna. O sea, es cierto que en el anime no te dan a entender que se le rompió, pero en el manga se ve que agarró una roca y se partió la pierna. Y aparte es un anime, o sea, realmente que los procesos duren más de lo que debería un ser humano, más o menos se Ujú. entiende, porque evidentemente si no, no hay puta serie. O sea, Claro. evidentemente los personajes tienen que tener un poquito de Se explotar moral en exagera ese sentido. una situación Sí, para darle énfasis a, ay, pobrecito. O sea, para que tú te, ¿cómo se llama? Entiendes al eh, personaje, ¿no? sí. Tú te No, conmuevas el personaje. y aparte, técnicamente estaban aguantando, o sea, técnicamente Sanji estuvo fraccionando la comida. O sea, no fue hasta el punto donde descubrió lo de la pierna que se había quedado sin nada. O sea, más o menos él sí que pudo aguantar. O sea, y Zief también. Así que no es tan conveniente como lo quiere dar a entender aquí. ¿quién puede decir que esta no es una historia desgarradora y una forma comprensible para hacer que un personaje despierte una pasión y un sueño? Don Krieg, el villano principal, por su parte es solo un gorila estúpido y malvado. A pesar de que los villanos nuevamente son una mierda en este arco, al menos uno de ellos sí es ¿No acabas de decir que Kuro era un villano interesante? O sea, ¿por qué ahora dices que los villanos son una mierda en este punto si ni siquiera has mencionado a Morgan? Ay, Dios santo, hijo de puta este tío. Y aparte, sí, yo concuerdo con que cree que es una cagada, pero mínimo con este tipo nos introducen los Shichibukai y nos introducen a la Grand Line. O sea, nos introduce lo peligroso que es la Grand Line si uno no va preparado. O si se encuentra con un enemigo demasiado poderoso, como es lo que le pasó a él. O sea, sí, será todo lo pedorro que tú quieras, pero por lo menos cumple un mínimo. Aunque yo sigo manteniendo que lo que hizo Netflix en su adaptación fue mucho mejor con Don Krieg. Simplemente lo metieron a pelear con Mihawk y ya está. bueno. Y Don Krieg es otro de esos chistes graciosos que no se estancan porque no duran el suficiente tiempo en pantalla. Ese villano En comparación dura muchísimo más, ¿eh? Y es mucho más insoportable sí. que, que Kuro y los demás. O sea, no. Créeme que es más insoportable. Ah, joder. Mínimo en el de Arlon le estaban peleando con otros Yojin y no solo con Arlon, por lo cual era más variado. Ese villano que sí es bueno es Jin, y roba completamente este arco junto con Sanji. Es un villano, es malvado, es insanamente leal a su jefe y aún así muestra un gran honor y una parte humana de sí mismo. Y me Jin no es un villano, es simplemente un secuaz. O sea, es un Ujú. oficial de. Pero no es que se vuelva malo de golpe y diga, ja, voy a cargarme a Sanji a pesar de que me ha dado de comer. No. O sea, si cuando trae a Queja al Baratí, él simplemente pensó que le iba a dar comida y por eso se lo recrimina a Krieg. O sea, es un tipo que simplemente eso tiene honor a su líder, pero que inclusive le dio su máscara de oxígeno a Sanji para que no muriera por el veneno. O sea, no es un villano, a lo mucho es eso, es un antagonista. Ujú. Aparte que luego se redime, así que. ha encantado cómo le han dado incluso un desarrollo y resolución a su personaje. La batalla de Zoro se siente bastante salida de la nada y descolocada con este arco, pero mostró otro de esos bonitos momentos sobre honor y orgullo que tanto me gustan. Si bien el ¿Qué? No salió de la nada, lo dijeron. El propio Kuro dijo que le estaba persiguiendo Mihawk. Y aparte en el manga se menciona que Mihawk va mucho al Baratie. O sea. ¿No?
No se Salió de la siente ser de la nada, nada. Y aparte que está, aparte, este momento es importantísimo para Zoro porque demuestra lo mucho que todavía tiene que aprender si quiere ser el mejor espadachín del mundo. Es decir, es el equivalente a que un superhéroe novato se enfrente, yo que sé, al Superman de su universo y lo derrote. O sea, el personaje tiene que aprender. Ya está. O sea, no está salido de la nada. De hecho, irónicamente, luego Mihawk es quien entrena a Zoro. Es decir, no. De nuevo, Numentio dando ideas equívocas de cómo está construida la escena. sí. El arco se siente algo desconectado. Lo que vale la pena de él, vale la pena. Como Sanji, su jefe y Jin. Le doy a este cuarto arco un 7 de 10. Mi conclusión hasta este momento con esta primera mitad de East Blue es que One Piece Retro es miles de veces mejor que el puto shonen moderno y que puedo entender completamente por qué One Piece era tan popular en Japón hasta este momento. One Piece Retro es miles de ligas mejor que Boku no Pico Academia y millones de veces más que putas Block Clover. Acompáñame la próxima vez en mi tripulación mientras nos adentramos más en el vasto océano azul con el arco de Arlong. Wow, prácticamente no ha hecho nada relevante en toda esta crítica. O sea, 20 minutos hablando paja. 19 minutos gastados en la basura. Y wow, no me quiero imaginar la segunda parte cuando nos toque verlo. Oh, Dios. Dios, ha sido muy malo. Pero Bueno, ha sido. En general es un vídeo muy mediocre, porque no dijo absolutamente nada relevante. Omitió muchísimas cosas interesantes de esta primera mitad. O sea, un montón de comparaciones absurdas. Y a ver, yo entiendo que haya pullas a Boku no Hero y Black Clover, cagadas de animes, pero joder, sinceramente está muy de más, sobre todo cuando te pagan. sí. Dios, la verdad es que no tengo mucho que decir. Ya la próxima vez veremos la segunda parte, pero madre mía, qué Qué vídeo más asco. mediocre, más Sí. simplón. O sea, Y eso te demuestra que así su video dure más, igual lo hace mal. sí, no, y aparte que eso está mal estructurado. ¿Por qué nos comenta todo así en plan los valores de producción y todo esto? Y luego hace como micro reseñas Ujú. sacadas de YouTube Short. Es decir, mira si no hay cosas interesantes que se pueden contar de cada arco, por más de que sean sencillas, y cómo luego Oda las va desarrollando con el pasar de los arcos. Pero no, o sea, prácticamente ha mencionado que un arco es básico, que el arco de Buggy también es básico, que Kuro es interesante, pero no explica por qué es interesante, Como y dijo que quiere de la chica esta, de, que de Kaya. no tiene motivación ni pasado. Sí, así que Nami dijo, no, es que Nami no tiene motivación pasado, cuando es el personaje que más motivaciones tenía para ir robando y todo. Sí, pues. Es decir, no ha dicho nada interesante, ha dado ideas equivocadas de los personajes, inclusive diciendo, no, es que es muy conveniente que esté este tipo, cuando realmente el propio Chris dijo que lo estaban persiguiendo y de que Mihawk se había cargado toda su flota. Es decir, inclusive pocas cosas de las que se queja, les hace mal, o sea, es impresionante. Sí. Es Y como es una pena. que no sabe cómo criticarlas. Sí, sí. Que sí, No, se yo, por pueden ejemplo, criticar, yo digo que no, pero... sí. No, o sea, el East Blue se nota que es el más criticable en el sentido de que si quitas el de Arlong, los demás se sienten como mini aventuras. O sea, Ujú. ese es el problema que yo le vi a East Blue. Y aparte que muchas de los conceptos que da Oda, si bien son interesantes, se explican de mejor manera con el pasar de los arcos. Por ejemplo, lo de la corrupción de la marina, eso ya lo vemos en Arabasta con los Ichibukai y en Water 7 con el flashback de Robin, de que se cargaron toda una isla para que no revelaran un secreto del siglo vacío. Eh, Y así pues, quitando el de Buggy y el de Kuro, que sí que son temas sencillos, pero que ajá, la serie no pretende más. ajá, lo que yo mencioné hace un tiempo fue que cualquiera que se ve en la serie lo puede refutar a Doom. O sea, ni siquiera Sí, sí. necesitas vértela varias veces, ni no. Con que te la veas una vez,
suficiente para refutarlo. No, y en general, por ejemplo, dice, no, es que la pelea de Kuro no dura mucho. Dura un huevo. Dura un huevo. O sea, Kuro todo el día se saca cualquier estupidez para seguir peleando. Y alargando más la situación tensa de que se llevaron el Going Merry. O sea, está estirado hasta por decir basta. Sí, pues. Y eso tampoco ha mencionado que decía que no, es que no hay niveles de poder y todo. No ha mencionado todavía las frutas. A pesar de que son relativamente interesantes y cómo cada uno utiliza sus frutas de diferente forma y todo. Claro. No Es habló de las decir, frutas, pues, ¿no? no hablo de ellas, a pesar de que son un elemento más que importante en One Piece. Y es eso, o sea, o por ejemplo, como un usuario que no tiene fruta puede dar pelea a uno que sí la tiene, o sea, hay cosas que Claro. se podrían haber comentado de las coreografías si no lo hizo. La verdad es que eso es simplemente... Pero es el Dumpe, ¿qué te esperaba? Sí, no, a mí me impresiona porque luego se hace el especial y me encanta porque dice que no, es que es estúpidamente largo, pero si te fijas, el tipo no está teniendo ningún problema con 30 capítulos. Es decir, cuál es el problema entonces con que viera más? Yo comprendo que One Piece tiene muchísimos capítulos que todo hace de relleno. Hay muchísimos. Por ejemplo, me acuerdo que antes de Enies Lobby, cuando estaban creo que frente a la bandera o antes de ella, habían un montón de mini rellenos para resumirte todo y es en plan, ¿por qué? O sea, sí que es cierto que tiene relleno, pero si quitamos eso, más o menos se puede entender por qué One Piece es tan largo en el sentido de que Claro. hay muchas cosas que se introducen y que se van explicando más Pero adelante. ese título creo que se lo puso porque se peleó con alguien que le dio Sí, la creo que sí, contra. Sí, creo que por eso creo que fue. sí. Lo cual es bastante inmaduro de su parte, más cuando le están pagando para esto, pero ya Ujú. sabemos que él tiene la profesionalidad de forma relativa. Así que, nada, como conclusión, este vídeo es mediocre, no merece para nada la gastada que se ha hecho el Gustavo este. Y sinceramente, si uno quiere valorar la serie, pues que vea el manga, o que vea la serie por sí mismo, porque sinceramente esto ha sido una pérdida de tiempo, me atrevería a decir, porque de las pocas cosas que hemos contradicho son errores de no tener atención prácticamente, Ajá. porque no puede decir, por un lado, no, es que este personaje no tiene objetivo y no Pero tiene pasado, pero y luego dice, sí, eso es común en Doom porque cuando yo he visto cuando critica otras series también se salta un montón de cosas. Oye, pero esto no pasa así como tú dices, pasa así, ¿no? Y ya sabes, basta con que tú le des la contra y te empieza a hacer caricaturizaciones, a atacarte, solo porque le das la contra. sí, es terrible. Y yo Pues, digo, uff, oye, pero... Y sí, ese problema de atención lo tienen varias series. Incluso en series malas hay cosas que no menciona. Digo, esta serie la puede destrozar así. Y el tipo es tan inepto que tiene no, que el, inventarle el cosas básicamente para criticarla. Y es que el video es aburrido, porque como dije, está como dividido en dos cosas que no combinan entre sí. O sea, es como si fuera un batiburrillo de reseñas que no cuajan. Y en general está muy mal estructurado. Y además la edición es tan básica que no tampoco justificaría en esos ciento y pico Claro. dólares. Así que es terrible, es terrible. La verdad es que Sí. es eso. No me quiero imaginar la segunda parte, pues, sabiendo las ideas de mierda que tiene. Eh, cuando toque el tema del racismo con lo de Arlon Parr, así que Bueno, eso lo veremos en otra ocasión. Bueno, ha sí. sido divertido mientras duró. Sí, a ver, ha sido divertido, pero por las razones incorrectas. O Por las sea, razones incorrectas, exacto. Y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. hasta luego.